Nunca fui de quedarme mucho tiempo en las reuniones familiares. Siempre lo mismo. Los tíos hablando de política, mi madre tratando de emparejarme con alguna prima lejana que ni siquiera me conocía, y los niños corriendo por toda la casa. Pero ese domingo fui porque mi abuela cumplía 80, y si hay alguien que no puedo decepcionar, es ella. Lo que no sabía es que él también iba a estar ahí, Javier. La última vez que lo vi fue hace casi 7 años, cuando todavía teníamos 17 y compartíamos clases en la prepa. En ese entonces, él era el chico con la sonrisa fácil, el que todos querían tener cerca, y yo, el que trataba de pasar desapercibido. Tuvimos una amistad rara, intensa. Nunca pasó nada, pero había algo. Algo que yo sentía pero que nunca me atreví a decir. Nos perdimos la pista cuando él se fue a estudiar a otra ciudad, y yo me quedé. Lo típico. Redes sociales, un feliz cumpleaños por Instagram cada año, y nada más. Así que cuando entré al jardín de la casa de mi abuela y lo vi parado al fondo, con una cerveza en la mano y la misma maldita sonrisa de siempre, sentí que el corazón me dio un salto. ¿Daniel? Me giré y era mi primo Luis, el que me abrazó fuerte como si no me hubiera visto en años, aunque nos vimos en Navidad. Hablamos un rato, pero yo no podía dejar de mirar hacia el fondo, hacia él. Javier. Él también me vio. Lo supe porque cuando nuestras miradas se cruzaron, se quedó quieto por un segundo. Y luego, levantó su cerveza en señal de saludo. Fue entonces cuando supe que esa tarde iba a ser todo menos normal. ¿Ya viste quién está acá?, me dijo Luis, siguiéndome la mirada. Asentí. Creí que se había ido a vivir a Madrid. Dije, como si no me importara. Volvió hace unos meses. Anda trabajando en algo de diseño o arquitectura, no sé, mi madre lo invitó. Ustedes se llevaban, ¿no? Me encogí de hombros. Éramos amigos. Luis sonrió raro, como si hubiera captado algo. Pero no dijo nada más. Casi una hora después, mientras servía un poco de ensalada en mi plato, escuché una voz detrás de mí. ¿Siempre tan callado, o solo me ignoras a mí? Me giré. Era él, Javier. Me salió más seco de lo que quería. Daniel. Su sonrisa era la misma, pero sus ojos eran distintos, más maduros, más intensos. Tenía algo en la voz, en la forma en que me miraba, que me desarmó un poco. Nos dimos un abrazo corto, como dos personas que no saben si son extraños o algo más. Y luego, nos quedamos ahí, de pie, con las charlas familiares alrededor como un ruido lejano. «Te ves diferente», dijo él. «Han pasado 7 años». «Sí, pero... no sé». «Estás más». Hizo un gesto con la mano, como buscando la palabra. «Tranquilo». Me reí por lo bajo. «Tú sigues igual. Mismo peinado, misma sonrisa de comercial». «¿Y tú? ¿Qué haces ahora? ¿Sigues escribiendo?» Me sorprendió que recordara eso. «Sí. Bueno, intento. Nada serio. Me gustaría leerte algún día». Y ahí estaba otra vez esa tensión, esa pausa entre frase y frase que me recordaba exactamente por qué me había costado tanto olvidarlo. «¿Quieres salir un rato?», me preguntó, señalando la calle con la cabeza. «Está medio sofocante aquí dentro». Dije que sí, aunque sabía que no era solo por el calor. Caminamos unas cuadras sin rumbo. Hablamos de tonterías al principio, trabajo, familia, lo caro que está todo. Pero luego el silencio se volvió más cómodo, más lleno. «A veces me arrepiento de cómo nos distanciamos», dijo. De repente, lo miré. «No fue tu culpa», respondí. «La vida pasa, sí, pero siento que dejé cosas a medias». Y ahí estaba, el algo que siempre flotó entre nosotros. «¿Te acuerdas de la última vez que hablamos?», preguntó. Asentí. ¿Cómo olvidarlo? Fue en una banca cerca del parque, una tarde de diciembre. Él me dijo que se iba. Yo le dije que me alegraba por él. Mentí. Lo único que quería en ese momento era pedirle que se quedara. «Quise decirte algo ese día», dijo Javier, deteniéndose en seco. El corazón se me aceleró. «¿Qué cosa?». Él dudó. Miró al suelo, luego a mí. Y entonces dijo: «Que me gustabas». Desde hacía mucho. No supe qué decir. Sentí como si el mundo se hubiera detenido justo en esa esquina. «¿Por qué no lo dijiste?». Tenía miedo, de arruinarlo, de no saber qué hacer con eso. Y de que tú no sintieras lo mismo.
Tragué saliva. ¿Y ahora? Ahora ya no tengo miedo, respondió, dando un paso más cerca. Lo miré, sin moverme. ¿Puedo hacer algo que debí hacer hace años? No respondí. Solo cerré los ojos. Y entonces, sentí sus labios rozar los míos. No fue un beso largo, ni apasionado, fue un toque. Suave. Tembloroso. Como si el tiempo nos hubiera dado permiso por fin. Cuando nos separamos, ambos estábamos respirando más fuerte de lo normal. ¿Eso estuvo mal?, preguntó. No, dije, sintiendo que el corazón me latía hasta en los dedos. Estuvo justo como debía ser. Javier sonrió. Y en ese momento supe que esa tarde no iba a ser solo una reunión familiar más. Era el comienzo de algo. Algo que llevaba años queriendo empezar. Volvimos caminando a casa de mi abuela sin hablar mucho. No hacía falta. Después de ese beso, todo había cambiado. Pero también, nada. Seguíamos siendo nosotros. Javier caminaba al lado mío, con las manos en los bolsillos, mirando de vez en cuando hacia el cielo como si estuviera procesando lo que acababa de pasar. ¿Y yo? Bueno, yo apenas podía respirar. ¿Te molesta si me quedo un rato más?, preguntó cuando llegamos al portón. Claro que no. Nos escabullimos entre los primos que jugaban con pistolas de agua y las tías que reían fuerte con copas de vino en la mano. Nadie parecía haber notado que nos habíamos ido. O tal vez simplemente a nadie le importaba. Subimos al cuarto de invitados, donde yo había dejado mi mochila, y cerré la puerta. El silencio en ese cuarto era diferente. Denso, pero no incómodo. Javier se sentó en la orilla de la cama, con los codos apoyados en las rodillas. Me miró, como si quisiera decir algo pero no supiera por dónde empezar. No sé qué esperabas de mí, dijo sin rodeos, pero esto no fue un impulso. Llevo años pensando en ti. Y eso que ni siquiera sabías si todavía vivías aquí. ¿Y por qué hoy? Porque te vi, respondió, como si fuera lo más obvio del mundo. Y fue como si todo volviera de golpe. Esa maldita sensación en el pecho. Las ganas de tocarte. Las cosas que nunca dije. Me quedé quieto un momento. Luego me senté a su lado, sin mirarlo aún. Yo también pensé en ti, confesé. Él giró la cabeza hacia mí. ¿En serio? No tienes idea. Nos miramos, y esta vez no hizo falta pedir permiso. El segundo beso fue distinto. Más largo. Más seguro. Como si con cada segundo se fuera deshaciendo el nudo que habíamos arrastrado desde la adolescencia. Sus manos subieron por mi espalda. Las mías terminaron en su cuello. Todo era lento. Torpe, sincero. El tipo de beso que te deja sin saber si estás soñando o viviendo algo que ya no esperabas. Cuando nos separamos, él apoyó su frente en la mía. ¿Dónde estabas todo este tiempo, Dani? Viviendo, susurré. Esperando que pasara esto, tal vez. Se rió bajo, esa risa suave que siempre me había gustado. ¿Te gustaría que intentáramos algo? No supe qué responder de inmediato. No por falta de ganas, sino por miedo. A lo que eso significaba. A lo que podría romperse. ¿Y si no funciona? ¿Y si sí? Respondió él, mirándome a los ojos. Dani, no estoy aquí para un momento. No esta vez. Me quedé mirándolo, reconociéndolo. Viéndolo no como el chico que fue, sino como el hombre en el que se había convertido. Y no sé por qué, pero le creí. Entonces, dije, dime qué hacemos ahora. Javier se inclinó hacia atrás en la cama, quedando apoyado sobre los codos. Su sonrisa era más suave esta vez, más honesta. Primero, nos escapamos de aquí. Este lugar huele demasiado a perfume barato y pollo al horno. Solté una risa. ¿Y luego? Luego te invito a un café. O a una cerveza. O lo que sea que tome alguien que quiere reconectar con la única persona que no ha podido olvidar. Lo miré, sonriendo ya sin miedo. Va. Pero tú pagas. Siempre. Esa misma noche, después de que todos se habían ido y yo ya estaba de vuelta en mi departamento, me llegó un mensaje. Javier, no quiero que esto quede solo en hoy. ¿Puedo verte mañana? Mi respuesta fue casi inmediata. Yo. Dime dónde y a qué hora. Nos encontramos en una terraza en el centro. Nada especial. Solo una mesa de madera vieja, luces tenues colgando. Y nosotros dos, con una cerveza en la mano tratando de hablar de cosas normales mientras el mundo parecía al borde de volverse otra vez extraño. ¿Y entonces?
dijo él, apoyando la barbilla en su mano. ¿Has salido con alguien últimamente? ¿Quieres el resumen aburrido o el triste? Ambos, le conté. De la relación que terminó hace un año. De los intentos fallidos con personas que solo buscaban algo pasajero, o algo que no sabían cómo definir. De lo cansado que estaba de tener que explicarme una y otra vez. Él escuchó. De verdad. Como si cada palabra le importara. Y luego me contó él. De su ex. De cómo creía estar enamorado pero en realidad estaba escapando de sí mismo. De las noches solo en su departamento, preguntándose si alguna vez se permitiría sentir algo real por alguien, como yo. Ese como yo, me golpeó suave pero profundo. ¿Y ahora? Le pregunté. Ahora quiero dejar de escapar. Y ahí estaba, Javier, sin máscaras, sin el filtro de los años. Solo él, frente a mí, diciendo algo que siempre había querido escuchar, pero nunca me atreví a imaginar. Tomó mi mano sobre la mesa. Nadie alrededor pareció notarlo, pero para mí, ese gesto fue más importante que cualquier discurso. Tengo miedo, dije. Yo también, pero estoy más cansado de no hacer nada que de equivocarme. Nos quedamos así. Las manos entrelazadas, el ruido del bar de fondo, y esa sensación de que, por fin, algo estaba empezando de verdad. Después de aquella noche en la terraza todo cambió. No de golpe. No como en las películas donde después del primer beso todo es perfecto. Fue más bien como aprender a usar una prenda que tenías guardada desde hace años. Cómoda, familiar pero que todavía no sabes cómo combinar. Javier empezó a aparecer más seguido. Una tarde de miércoles me escribió que pasaba cerca de mi trabajo y que si quería tomar algo. Otra vez, un sábado, se apareció en mi edificio con un six-pack y dijo: vengo, en son de paz. Como si fuera necesario justificar que quería verme. Nos estábamos acercando. Pero sin nombre. Sin reglas. Con una especie de cuidado que me confundía y me encantaba al mismo tiempo. Una noche, después de ver una peli mala en mi sofá, Javier se quedó dormido con la cabeza apoyada en mi pierna. Me pasé media hora sin moverme, con el brazo dormido pero sin atreverme a romper el momento. Sentía su respiración contra mi costado, y cada tanto, un suspiro suave que me hacía preguntarme si estaba soñando o si simplemente estaba tranquilo. Cuando despertó, me miró como si hubiera olvidado por un segundo dónde estaba. ¿Dormí?, murmuró. Un poco. Se incorporó lentamente, frotándose los ojos. ¿Y te quedaste así todo el rato? Sí. No quería despertarte. Javier me miró en silencio unos segundos. Gracias, dijo. ¿Por qué? Por hacerme sentir que puedo bajar la guardia. Yo no supe qué responderle, pero sí supe que quería escuchar eso de él más seguido. Una semana después, me invitó a su departamento. Era la primera vez que iba. Vivía en un estudio pequeño, con paredes blancas llenas de dibujos, planos y bocetos pegados con cinta. Había plantas en las ventanas y libros apilados por todos lados. El lugar olía a café y madera vieja, y a él. Perdón el desorden, dijo mientras empujaba unos papeles fuera del sofá para que pudiera sentarme. No te preocupes. Se nota que vives aquí. ¿Eso es bueno o malo? Es real. Javier sonrió, y se acercó. No para besarme, solo para estar cerca. Se sentó junto a mí, sin tocarme, pero lo suficientemente cerca para que nuestras rodillas se rozaran. ¿Sabes? A veces me despierto, y no estoy seguro de si esto es real. Se detuvo un segundo, como si dudara en seguir. Me cuesta creer que alguien como tú todavía esté aquí, después de todo este tiempo. Yo estoy pensando lo mismo, le respondí. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no hace años? Javier bajó la mirada. Porque me faltaban huevos, Dani. Porque tenía miedo de verme en el espejo y no reconocerme. Porque creía que si le daba nombre a lo que sentía, todo lo demás iba a desmoronarse. ¿Y ahora? Ahora, ya se me cayó todo una vez. Y me di cuenta de que tú eras la única constante. Se hizo un silencio. Pero no era incómodo. Era como si los dos necesitáramos ese segundo para dejar que las palabras se asentaran. Entonces se acercó. Y me besó. Esta vez, sin dudas. Sin miedo. Sin frenos. Me tomó por el cuello con una mano, mientras con la otra me atrajo hacia él.
No fue un beso apresurado, fue un beso que decía, estoy aquí, quiero esto, quiero a ti. Cuando nos separamos, no dijimos nada, no hacía falta, pasamos la noche juntos, no juntos, en el sentido físico, aunque la conexión se sentía bajo la piel, sino juntos de verdad, compartiendo espacio, tocándonos de vez en cuando, apoyando la cabeza en el hombro del otro, durmiendo abrazados como si eso fuera lo más profundo que podía pasar entre dos personas. Y tal vez lo era. Al amanecer, desperté antes que él. Lo vi dormir, su cabello desordenado, su brazo rodeando mi cintura, su pecho subiendo y bajando con suavidad. Me sentí en casa. Y no por el lugar sino por él. Lo supe en ese momento, con absoluta certeza. Lo quería. Y ya no podía negarlo. Empezamos a vernos más seguido. No todos los días, pero sí lo suficiente como para que cada ausencia se sintiera. A veces era solo para tomar café, otras para caminar sin rumbo por la ciudad, o para quedarnos tirados en mi cama escuchando música sin hablar mucho, pero la cercanía traía preguntas. Y miedos. Una tarde, mientras veíamos la lluvia caer desde mi balcón, Javier soltó algo que me dejó en silencio. Mi madre no sabe nada. ¿De qué estás? De que estoy contigo. De que alguna vez sentí algo por un hombre. De nada. Asentí. No lo presión. Con acento agudo. No era mi lugar. Pero algo en su tono me hizo preguntar. ¿Te preocupa? Sí. Y no. Hizo una pausa. Me preocupa que me deje de ver como su hijo. Que piense que soy alguien distinto al que crió. Sé que no es lógico. Pero así me siento. No tienes que explicarlo. Lo entiendo. Javier me miró. Esa mirada larga, pesada, que usaba cuando necesitaba decir algo pero no sabía cómo. Y entonces lo dijo. No quiero esconderte. Pero tampoco estoy listo para explicarte. Y esa frase, aunque breve, me pegó hondo, no porque no lo supiera, sino porque escucharlo en voz alta lo hacía real. ¿Y qué somos entonces? Pregunté. Él se quedó callado unos segundos. Somos dos personas intentando algo que nunca se permitieron. ¿Eso cuenta? Sí, dije, aunque dolía un poco. Con el tiempo, las cosas se volvieron más cotidianas, pero también más frágiles. Dormíamos juntos algunas noches, no todas. A veces se quedaba en mi casa, otras veces me iba yo al suyo. Y aunque había cariño, deseo, intimidad, también había dudas. Momentos en los que lo veía encerrarse en sí mismo, con esa expresión tensa que conocía desde la prepa, pero que ahora dolía más. Una noche, mientras me cepillaba los dientes en su baño, lo vi en el espejo detrás de mí. Estaba en la puerta, apoyado en el marco, en camiseta y pantalón de pijama, con los brazos cruzados. ¿Qué? Le pregunté, con la boca llena de espuma. A veces siento que no merezco esto. Escupí y me enjuagué antes de responder. ¿Esto qué? A ti. Me giré, con el cepillo en la mano todavía. No digas eso. Es verdad. Siento que tú sabes quién eres, qué quieres, y yo estoy improvisando todo el tiempo. ¿Y qué tiene? Le dije. Todos estamos improvisando, Javi. No existe un libreto para esto. Él bajó la mirada, caminó despacio hacia mí, me rodeó la cintura con los brazos y apoyó la frente en mi hombro. Tengo miedo de cagarla. De lastimarte. Le acaricié el pelo con una mano. Ya me doliste una vez, hace años. Sobreviví. ¿Y ahora? Ahora. Te quiero. Así que si vas a quedarte, hazlo bien. Sentí como se aferraba un poco más fuerte. Quiero quedarme, murmuró. De verdad. Y yo le creí. A pesar de todo. La primera vez que nos acostamos fue una noche en la que no estaba planeado. Habíamos salido a cenar. Nada especial. Solo una pizza compartida y una caminata larga de vuelta a mi departamento. Estábamos de buen humor, riéndonos de una pareja que discutía frente a un food truck, cuando, ya en la puerta, Javier me tomó de la muñeca. No me quiero ir. Le abrí la puerta sin decir nada. Y cuando entramos, lo besé. No fue suave, fue con hambre. Con ganas de todo lo que no habíamos dicho. Terminé con su camiseta enredada entre mis dedos, su espalda contra la pared, su respiración caliente en mi oído. Cada caricia, cada beso, cada movimiento era como descubrirlo otra vez. Fue torpe y hermoso. Cargado de nervios, pero también de risa. Nos equivocamos de dirección 2 veces intentando quitarnos los pantalones. Él se golpeó con el respaldo de la cama y yo con la mesita de noche. Pero cuando por fin nos fundimos en el silencio de las sábanas,
Sentí que todo valía la pena. Que estábamos donde teníamos que estar. Después, mientras él se quedaba dormido con la cabeza en mi pecho, pensé en todo lo que habíamos perdido por miedo. Por silencio. Por no saber. Pero también pensé en todo lo que aún podíamos ganar. Después de aquella noche, todo pareció calmarse. Como si por fin hubiéramos atravesado una barrera invisible que nos tenía atrapados en un casi eterno. Ya no había dudas en sus caricias. Ni en sus besos. Javier empezó a llegar con su cepillo de dientes en la mochila, a dejar un par de camisetas en mi armario por si acaso, a quedarse dormido abrazándome sin miedo a lo que eso pudiera significar. Pero el miedo no desaparece así de fácil. Aparece en los detalles. Como cuando salíamos a tomar algo y sus manos siempre se mantenían en sus bolsillos. O cuando veía a alguien conocido y soltaba la mía como reflejo. Pequeñas cosas. Sutiles. Pero que dolían. Una tarde de domingo fuimos a un parque al que solía ir de niño. Compramos helado, nos sentamos en el pasto, hablamos de todo y de nada. El cielo estaba claro, había niños volando papalotes, gente riendo. Y yo, solo quería tomar su mano. Así, sin más. Solo eso. Pero cuando lo intenté, él la retiró suavemente. No dijo nada. Solo se quedó mirando el helado, como si ese gesto no hubiera ocurrido. Me dolió. No por lo que fue, sino por lo que implicaba. Más tarde, ya en su casa, lo enfrenté. No con enojo, solo con cansancio. ¿Te avergüenzas de mí? Javier se quedó quieto. No. Entonces, ¿por qué? Porque tengo miedo, dijo, sin rodeos. No de ti. De lo que viene después. De la mirada de los otros. De la gente que me conoce desde siempre. Del ruido. ¿Y yo qué hago mientras tanto?, pregunté. ¿Me escondo contigo? Se sentó en el borde de la cama, con las manos entrelazadas, la mirada clavada en el suelo. No te mereces eso. Lo sé. Pero también necesito tiempo. Llevamos meses en esto, Javi, y me estoy esforzando. Levantó la vista. No creas que no. Estoy peleando con cosas que no sabía que tenía dentro. Y tú me estás ayudando, aunque no lo veas. Suspiré. Me senté a su lado. No quiero que esto sea una pelea para ti. Entonces dime cómo hacerlo. Me dijo, y en su voz no había reproche, solo desesperación. Dime cómo se ama a alguien como tú sin miedo. Porque yo sí te amo, Dani. Pero me da miedo arruinarlo. Me quedé en silencio, porque esas palabras, ese te amo dicho sin ceremonia, sin aviso, me dejó sin aire. ¿Lo dijiste en serio? Sí. Y entonces entendí que el miedo de Javier no era el enemigo. Era parte del proceso. Así que lo abracé. Fuerte. Sin palabras. Porque a veces, el amor también es saber esperar. Unas semanas después, se atrevió a más. Fuimos a un cumpleaños de un amigo mío. Un grupo variado, relajado, con mucha cerveza y música de fondo. Javier estaba tenso al principio, como si estuviera cruzando territorio desconocido. Pero poco a poco se soltó. Habló con mis amigos. Se rió con ellos. Y en un momento, sin que nadie dijera nada, me tomó la mano. Así, frente a todos. Yo lo miré. Él me miró. Y no hizo falta decir nada. Ese gesto para él era una revolución. La noche terminó en mi cama. Como tantas otras veces. Pero esa vez fue distinto. Porque por primera vez, él no se durmió enseguida. Se quedó despierto, mirándome. ¿Qué? Le pregunté, acariciando su brazo. Nada. Solo, me gusta esto. ¿Esto? Tú. Yo. La calma. Y luego, en voz baja. Estoy listo. ¿Listo para qué? Para dejar de tener miedo. Lo besé. Lento. Agradecido. Feliz. Porque su estoy listo era más grande de lo que él mismo creía. Era una promesa. Era una puerta que se abría por fin. No pasó mucho tiempo hasta que Javier quiso hacer lo que hasta entonces evitaba. Presentarme. No como un amigo, ni como Daniel el que escribe, ni como el tipo con el que me veo a veces.
sino como lo que realmente era. Un domingo me escribió: Javier, ¿puedes venir esta tarde? Mi hermana está de visita. Quiero que la conozcas. Tardé 5 minutos en responder. No porque dudara, sino porque ese mensaje me hizo sonreír como un idiota. Era la primera vez que él daba un paso así. Visible. Real. Con intención. Yo. Claro. ¿Llevo algo? ¿Postre? ¿Armadura emocional? Javier. Solo tú. Bueno, tú y tu mejor versión. Fui. Estaba nervioso, lo admito. Me cambié de camisa 2 veces. Practiqué sonrisas frente al espejo como si eso pudiera evitar los silencios incómodos. Pero en cuanto entré al departamento y la vi, una versión femenina de Javier, con los mismos ojos y una sonrisa menos controlada, supe que todo iba a ir bien. Así que tú eres Dani, dijo ella antes de que yo dijera nada. Me abrazó sin permiso, me apretó fuerte. He escuchado tanto de ti que ya siento que te conozco. Javier, desde la cocina, soltó un no exageres, que ella ignoró por completo. Tranquilo Javi, estoy siendo amable. No todos los días traes a alguien que te hace sonreír como idiota. Me sonrojé. Él también. La tarde fue mejor de lo que esperaba. Ella era abierta, directa, divertida. Me hizo preguntas, se rió de nuestras historias, y cada tanto le lanzaba miradas cómplices a su hermano como diciendo por fin. Cuando se fue, le dio un abrazo largo a Javier. Y antes de cerrar la puerta me miró y me dijo: cuídalo, pero también haz que se esfuerce. Que no se le olvide que vale la pena luchar por ti. No supe qué decir, solo asentí. Javier la despidió con una sonrisa y luego se apoyó contra la puerta, soltando el aire como si hubiera corrido una maratón. ¿Estás bien? No sabía cuánto necesitaba eso, respondió. Mostrarte, no esconderte, sentirme normal. ¿Y ahora? Ahora quiero más. Me acerqué y lo abracé. ¿Más de qué? De ti en mi vida. De esto. Los días siguientes fueron distintos. Javier ya no tenía miedo de tomarse selfies conmigo. Empezó a etiquetarme en historias. A decir mi chico cuando hablaba con sus amigos. A reírse cuando alguien insinuaba cosas y responder con un simple, sí, es cierto, ¿y qué? Eran cosas pequeñas, pero para mí eran gigantes. Una noche mientras caminábamos por el centro me detuve frente a un escaparate sin pensarlo mucho. Mira eso, le dije, señalando una chaqueta que me había gustado. Te quedaría bien, dijo él, y de pronto, sin que lo pidiera, me rodeó la cintura por detrás y apoyó su barbilla en mi hombro. La gente pasaba a nuestro alrededor. Y él no se soltó, fue un momento breve, inocente. Pero sentí que el mundo había cambiado de eje. Con el tiempo, también lo invité a conocer a mi madre. Fue más fácil de lo que creí. Ella era de esas que siempre había sospechado cosas, pero que nunca dijo nada. Cuando le presenté a Javier, lo abrazó como si ya lo conociera. Por fin alguien con quien no tengo que fingir que no sé nada, dijo, riéndose. Pasamos la tarde comiendo empanadas y viendo fotos viejas. Javier se adaptó de inmediato. Hizo chistes. Preguntó. Ayudó a lavar los platos. Cuando nos fuimos, mi madre me abrazó y me dijo al oído: se nota que te quiere, no lo dejes ir tan fácil. Y por primera vez, sentí que todo estaba en su lugar. Como debía estar. Esa noche, en mi cama, Javier me miró con los ojos más tranquilos que le había visto jamás. ¿Tú también crees que esto es real?, preguntó. Lo siento real cada día. Me acarició la mejilla, su voz baja y segura. Entonces quiero que lo sea. Quiero lo nuestro. Sin asteriscos. Sin miedo. Y yo lo besé. No con ansiedad. No con urgencia. Sino con esa calma que solo se tiene cuando por fin dejas de correr. Los meses siguientes no fueron perfectos. Hubo discusiones tontas. Sobre qué serie ver, sobre si él sí había dicho que llegaba a las 8, o si yo lo había inventado. Y hubo silencios largos después de días difíciles. Pero ya no nos escondíamos. Ya no teníamos miedo de hablar. Una noche, después de una cena cualquiera y una película mediocre, Javier se quedó mirándome en silencio. A veces pienso que si no te hubiera visto aquel día en la casa de tu abuela, seguiría sin entender lo que era el amor. No supe qué decir. Solo lo tomé de la mano y se la apreté fuerte. Y a veces, agregó, me da miedo lo mucho que te quiero. ¿Por qué?
porque nunca quise algo así antes. Y ahora que lo tengo, no sabría cómo seguir sin ello, le sonreí. No por vanidad, sino porque lo entendía. Yo también sentía ese vértigo. Entonces no lo pierdas, le dije. No lo haré, prometió. Y cumplió. Un año después, me invitó a pasar unos días en un pequeño pueblo costero, donde su familia tenía una casa vieja. Fuimos en coche, con la música alta y las ventanas abiertas. Él conducía, cantando mal las letras. Yo grababa todo con mi teléfono. La casa estaba algo descuidada pero tenía encanto. Paredes blancas, techos de madera, una vista al mar que quitaba el aliento. Esa noche, con la brisa entrando por las ventanas y el sonido del oleaje de fondo, hicimos el amor como si no existiera el tiempo. Fue distinto, más profundo, más lento, con la calma de quienes ya no tienen que probar nada. Solo sentir. Después, tirados en las sábanas enredadas, él me abrazó por la cintura y murmuró: «Me gustas más de lo que pensé que era posible». «Tarde para escapar», le respondí, medio dormido. «No quiero escapar. No más». Al volver, la rutina siguió. Trabajo, compromisos, amigos, familia. Pero ya no me sentía solo en nada de eso. Tenía a Javier. Y él me tenía a mí. Fuimos armando un hogar, no solo en los espacios que compartíamos, sino en las costumbres. Su café negro cada mañana, mis playlists interminables, las noches de pizza y cerveza en la cama, los domingos de películas malas y siestas en el sofá. A veces, aún nos sorprendía lo fácil que se volvió todo. Lo que antes parecía imposible, tomarnos de la mano en la calle, presentarnos como pareja, dormir juntos sin miedo a lo que pudiera pasar, se volvió parte de nuestra vida. Un día, lo encontré en la cocina, escribiendo algo en una libreta. Me acerqué por detrás y vi que era una lista. «¿Qué es eso?», le pregunté, robándole un beso en el cuello. «Cosas que quiero hacer contigo, como una bucket list de pareja, algo así». Me mostró la primera página. Viajar a Lisboa. Hacerte desayuno sin quemarlo. Verte llorar de risa. Caminar contigo por una ciudad que no conozcamos. Decirte, te amo en otro idioma. Te faltó una, le dije. ¿Cuál? Seguir escribiéndola juntos. Él sonrió. Entonces será la número 6. Hoy cuando miro atrás, pienso en todo lo que pudo no pasar. En todo lo que el miedo casi nos robó. Pero también pienso en ese primer beso tímido. En su mano sobre la mía en la terraza. En su voz diciendo, me gustas más de lo que pensé. En las noches de lluvia, en las risas compartidas, en los silencios llenos de verdad. Y me doy cuenta de algo. A veces el amor no llega con fuegos artificiales. A veces llega en forma de alguien que se sienta junto a ti, que te mira como si fueras hogar, y que, pese a todos sus miedos, decide quedarse. Javier decidió quedarse. Y yo también.